Vamos ahora a estudiar un poquitito cómo se propaga el sonido, en particular cómo se va diluyendo en la medida que este frente se va repartiendo. Primero hablemos de cosas generales que ocurren con el sonido. Si yo tengo una fuente de sonido acá y acá tengo un suelo dado, yo tengo distintos tipos de suelos, por ejemplo. Entonces, este suelo acá hizo que esta onda se reflejara, pero se reflejara sencillamente cambiando la dirección en que estaba moviéndose la onda. Eso ocurre, por ejemplo, cuando hay gradientes de temperatura, de ese tipo de comportamiento. Ahora, lo mismo ocurre con la atmósfera. Por ejemplo, puedo tener cambios en la densidad de la atmósfera y un sonido que se iba a ir al espacio hacia afuera, acá es reflejado en la atmósfera y llega acá abajo. Hay lugares donde uno puede, por ejemplo, escuchar algo, pese a que yo no estoy viendo la fuente, no tengo una línea directa, pero resulta que el sonido va a la atmósfera y se refleja ahí y baja donde mí, y yo puedo escuchar algo que está ocurriendo detrás del cerro, por ejemplo, una fuerte explosión o algo que no debería poder captar porque no está a la vista la fuente. En ese caso, por ejemplo, este suelo acá es un reflejo perfecto, casi un espejo, y en este caso, en vez de tener este desvío, yo voy a tener este reflejo de la onda sonora. Igual en paredes de edificios puedo tener, en paredes de techos, y puede también curvarse y hacer este camino por fluctuaciones en la densidad, por ejemplo, porque está caliente el techo, yo puedo llevar a que cierto ruido llegue a ciertas zonas. ¿Cómo puedo tener también zonas en que no llega el ruido? Que se llaman sombras acústicas. Y finalmente puedo tener situaciones en que el viento me va a cambiar o objetos en el camino me van a cambiar la frecuencia. O sea, por ejemplo, estos objetos que tengo acá, nubes y demás, o cualquier otro objeto polvo, puede hacer de que una onda sonora que iba en esa dirección aquí se desvíe y una partecita de la onda es reflejada y llega incluso a zonas que yo tengo una sombra acústica. Entonces, estos son los distintos medios o con formas como se propaga. Eh, Algunos yo los uso, por ejemplo, cuando uno planta pasto, uno puede evitar que una onda sonora, por ejemplo, el tráfico de una calle, llegue a un lugar porque yo sencillamente estoy haciendo de que la onda se desvíe y yo pueda vivir con mi casa en una zona en donde no llega sonido y con eso estoy bajando. O puedo poner paredes que hacen que el sonido se desvíe y con eso no tenga o reduzca la cantidad de decibeles de ruido que yo tengo. Ahora, en general, existe esta, yo tengo la fuente en este punto acá y se va, si yo no tengo ningún tipo de direccionamiento, por ejemplo, un megáfono que tiene claramente un canal que va a emitir en una sola dirección. Si yo tengo sencillamente una fuente, una explosión, por ejemplo, alguien que está hablando sin sacándole el efecto de la cara que también hace un poco sombra hacia atrás, pero si yo tengo una sirena, por ejemplo, que está emitiendo en todas las direcciones posibles, el sonido se me va a repartir en una esfera. Y esa esfera va a significar que la intensidad va a bajar porque la energía se conserva y se está repartiendo toda la energía sobre una esfera cada vez más grande. Y eso se puede modelar. Uno dice, ok, esta es la intensidad, esta es la energía total que está en la fuente, y esta es la superficie sobre la cual voy a repartir toda esta energía, cuidado, energía por tiempo, o sea, potencia. Y en una esfera, por ejemplo, la superficie es 4pi el radio al cuadrado. Esta es una esfera que se está irradiando en todas las direcciones. En consecuencia, al final, esta ecuación de acá, si yo reemplazo esta superficie aquí, me va a dar esta expresión. La intensidad es igual a la potencia que yo tengo total dividido por 4pi r cuadrado. O sea, baja como la distancia al cuadrado. Esa es una baja bastante rápida. Significa que si yo me alejo mucho, no voy a tener demasiada intensidad y voy a tener en consecuencia un nivel de ruido más bajo. Eso pasa tanto en el aire como en el agua, en la medida que yo estoy emitiendo en todas las direcciones parejo. Pero en el agua vamos a ver que hay situaciones en que yo prácticamente al final tengo capas, en que parecido a lo que estábamos viendo delante con esta casa, yo puedo tener desviaciones y eso va a significar que voy a concentrar el sonido en una cierta zona y con ello voy a tener una mayor intensidad. ¿Okay? Esto es si va en todas las direcciones igual. Ahora, uno también puede diseñar cómo voy a medir, porque yo al final necesito saber cuánto es la potencia, y si sé la potencia, yo puedo calcular cuánto es la intensidad en cualquier lugar que yo quiera. Entonces, lo que uno hace es medir, por ejemplo, la potencia en un radio dado. Yo, por ejemplo, tengo la fuente aquí, tengo acá el micrófono a 1 metro de distancia, por ejemplo, y yo mido la intensidad aquí. Yo conozco el R0, la distancia, y voy a medir la intensidad I0 en este punto. Con lo cual, si lo multiplico por toda la superficie que tengo,
voy a llegar a la energía total que se está emitiendo. Sencillamente, como es, voy a suponer que se emite en todas las direcciones igual, me basta con medir en un punto para saber todo lo que está siendo emitido en las otras direcciones. Así que yo aquí tomo la intensidad que medí con mi micrófono y lo multiplico por 4pi r0 al cuadrado y obtengo la potencia. Si yo reemplazo esta expresión acá, obtengo, se me van los 4pi que están arriba y abajo y me queda de esta expresión. O sea que la intensidad original que yo tenía cerca de la fuente y cero, la tengo que multiplicar por la distancia que yo tenía originalmente, R0, dividido por R, que es la distancia que tengo ahora actual, al cuadrado. Y eso me da la intensidad que yo tengo en el lugar que yo quiero estimar que existe. Ok, la otra cosa que hay que tener presente, todavía para terminar, las intensidades se suman igual que las potencias. O sea, si yo en este momento tengo una cierta potencia y voy sumando de altoparlantes de todas las direcciones que yo tenga, la intensidad total es la suma de todas las intensidades y la potencia total es lo mismo, la suma de todas las potencias. Esto es importante porque resulta que cuando uno escucha, está escuchando no solamente lo que el interlocutor a uno le está transmitiendo, uno también está escuchando lo que se refleja, por ejemplo, en las paredes, en el techo y en el suelo. De modo que llegan no solamente un haz de ruido donde nosotros, llegan varios a la vez. Y la intensidad total que yo obtengo es la suma de estas intensidades. Ahora, eso explica una montonera de fenómenos. Por ejemplo, en los cines, yo quiero ver y escuchar la película. Yo quiero que la película me entregue el sonido, no en la pared al lado. Porque la pared al lado, si ahora, por ejemplo, la película representa un lugar en la mitad de un desierto, no tiene sentido escuchar a la persona hablando en que se reflejó en la pared del lado. Yo quiero escuchar a la persona adelante. Incluso actualmente hay intentos de transformar esas pantallas gigantes en pantallas que la misma pantalla vibra, de modo que se emita, que haya un tipo de altoparlante a través de la pantalla oscile y en el lugar donde está la boca de la persona se emita el sonido y yo realmente obtenga sonido de esa ubicación y yo pueda orientar y saber, ok, está hablando él y después está hablando el otro y con eso yo estoy obteniendo el diálogo completo. Así que en un cine, normalmente uno trata de evitar estos reflejos para generar esa sensación de que estoy en un desierto, que estoy en un lugar, o si es una pieza, ok, ahí sería excelente tener la pared, pero lo tengo que hacer para cualquier situación. Así que, como se hace eso, se amortigua el ruido que viene de techos, suelos y paredes. Y ustedes entran y van a encontrar que los cines habitualmente están alfombrados y tienen cortinas en las paredes. No es porque sea bonito, sino es sencillamente para absorber el ruido. La cortina, cada vez que impacta el sonido, va a mover la cortina y eso va a gastar energía porque se va a transformar en energía potencial, gravitacional, y la cortina va a oscilar levemente y va a absorber ese sonido. Y a usted no le va a llegar el reflejo. De modo que al final, en un cine uno baja. Pero si yo, por ejemplo, en un lugar donde yo habitualmente estoy en una pieza, por ejemplo, quiero conversar con alguien, si yo tuviera esa condición, que uno cuando entra al cine uno se fija que la acústica es distinta, es todo más calladito. No porque la gente esté más callada hablando, sino porque todo se absorbe. Y yo estoy recibiendo solamente lo que viene directamente de la persona. Pero si yo estoy en una sala donde yo quiero escuchar a la otra persona, me interesa aprovecharlo del techo, de las paredes, porque eso aumenta la intensidad. Pero lo tengo que hacer de tal forma que yo no tenga un problema de que como el camino hacia la pared de vuelta es más largo que el directamente con mi interlocutor, yo necesito que lleguen al mismo tiempo, pero no llegan al mismo tiempo. Resulta que lo de la pared va a llegar atrasado. Y si llega atrasado, yo podría hacer que comience a sentir eco. Ahora, hay un cierto margen de distancia en que yo no percibo eco. Y la razón por esto es que ustedes dentro del oído tienen lo que se llama la cóclea, que es un tipo de como un caracol que se va poniendo cada vez más angosto porque la parte final, que es más angosta, capta las ondas de largo de onda más chicas, que son de más alta frecuencia. O sea, nuestro órgano auditible es capaz de audición, es capaz de detectar distintas frecuencias, es decir, estoy escuchando alta frecuencia, baja frecuencia. Y lo importante es que está lleno de bastoncitos. Y los bastoncitos oscilan cada vez que llega una onda. Y empiezan a entrar en resonancia, igual que el columpio, que ustedes lo empujan cada vez en el ritmo correcto y el columpio se mueve cada vez más fuerte. Cada bastoncito está especializado en una cierta frecuencia, igual que el columpio, y recibe justamente estos impulsos. Ahora, el bastoncito requiere de un tiempo para volver otra vez atrás. Entonces, si este es el bastoncito, llega ahora la onda y el bastoncito se tuerce y lentamente va volviendo. Siente el proceso, llega otra onda, va a seguir ahí, se va a demorar un poco más en restaurarse. Pero si logró restaurarse, dijo, ok, ya pasó, y ahora llega el próximo, lo va a percibir como dos eventos.
Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando el interlocutor me habla, el bastoncito yo lo desvío. Cuando ahora llegó el ruido vía en la pared o el techo, vuelve la onda, pero todavía el bastoncito no ha terminado de detectar el primer impulso. En consecuencia, para él todavía sigue siendo el mismo y percibe que la persona no percibe el eco, percibe solamente la persona directamente hablando, más sus, entre comillas, ecos con tan pequeña diferencia que no los percibe como una cosa desfasada. Y lo puede entender perfectamente, porque resulta que está escuchando solamente un evento. Ahora, si ustedes tienen una pantalla más lejana, el bastoncito volvió, la onda de esa pantalla llegó y ustedes escuchan el eco. Escuchan la misma palabra nuevamente sobrepuesta porque se suman las intensidades y entonces entra el problema que me cuesta entender porque estoy escuchando el eco permanentemente encima, estoy escuchando una palabra dos veces y la estoy escuchando de modo que no puedo escuchar la primera parte de la palabra bien porque ya llegó la otra parte de la otra palabra y en consecuencia tengo problemas de interpretar y entonces empiezan las problemáticas de interpretación. Eso es el tema de eco y el tema de la superposición que yo estoy teniendo y que afecta directamente. O sea que se suman las intensidades y se suman las potencias en forma lineal. ¿Okay? Y eso también caracteriza estas salas de acústicas como óperas, qué sé yo, que buscan que el auditor sentado en un lugar le llegue toda la intensidad posible sin un micrófono, para que sea lo más natural posible, pero sin eco. Ese es el arte. Si uno construye una sala con esas características, eso es el gran éxito. Hay algunas salas que son maravillosas por fuera, pero por dentro son muy malas. Por ejemplo, una típica sala que todo el mundo conoce, si ven fotos de Sydney en Australia, lo típico es que se ve la ópera de Sydney, esas son esas como conchas blancas, varias, una al lado de la otra, y es un típico edificio que está cerca del puerto, un edificio muy característico. Si ven ese, ustedes saben, ok, ahí están, es una sala que tiene pésima acústica. Maravilloso el diseño arquitectónico exterior, pero pésima acústica. Llevan como 40 años, 50 años trabajando eso, y ahora han logrado mejorar algo la acústica. Puede significar que alguien se sienta en un lugar, tiene suficiente intensidad y no tiene eco y tiene una acústica decente. En la Edad Media lograron eso con, no habían micrófonos, no habían altoparlantes, lograban eso con salas que realmente hasta el día de hoy son consideradas como joyas. En Italia hay algunas joyas de acústica hechas en el medioevo que claramente lograron concentrar la intensidad. Hoy día se puede simular todo eso, antes no se podía, hoy día se puede simular y optimizar el tema antes de construir el edificio, parece que Sydney no lo hizo, y en la Edad Media no lo pudieron hacer, pero tenían gente que era experta en el tema y podía modelar y armar una sala que tenía alta intensidad, sin eco y una acústica maravillosa. Por eso que hoy día la gente habla de acústicas extraordinarias de salas. Ok, esto ahora se puede aplicar en el aire, en el agua y para muchos fenómenos interesantes en la práctica real.